Bienvenidos, esto es Informe Extra. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que la elección popular de jueces, magistrados y ministros va el 1 de junio del 2025. Asimismo, en sus palabras, ha señalado que se tratará de una profunda transformación para el bien de todas y todos los mexicanos. Por otra parte, Sheinbaum ha anunciado que apoyará por razones humanitarias a la isla de Cuba con 400.000 barriles de petróleo. Para analizar estos temas nos acompaña desde Ciudad de México Asael Polo, economista y analista político. Asael, gracias por acompañarnos. El gusto es mío y gracias por la invitación nuevamente y un saludo a toda la audiencia. Bueno, empecemos con el tema de la reforma judicial. Hace aproximadamente una semana, el Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó un proyecto de sentencia que hubiera limitado en cierta medida la aplicación de la reforma judicial. Sin embargo, el Pleno de la máxima instancia judicial mexicana acabó rechazando este proyecto. Asael, ¿a qué se debe el rechazo de este proyecto de sentencia? Desde luego, esto sucede antier, el 5 de noviembre de este mismo año. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México rechazó un proyecto que proponía invalidar parcialmente la reforma judicial, como tal no era todo el proyecto, impulsada por el gobierno. El proyecto, desde luego que fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, y requería al menos 8 votos para su aprobación. No obstante, pues solo pudieron obtener 7 de los 11 posibles, lo que resultó en su desestimación. Entonces, la reforma judicial aprobada en septiembre, como lo hemos comentado, introduce cambios significativos como la elección popular de jueces y magistrados y la reducción de número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9. Estos cambios han generado, pues desde luego que controversias, ya que críticos argumentan que podría comprometer la independencia judicial y politizar el sistema de justicia. Entonces, la decisión de la Suprema Corte de no invalidar la reforma permite que las disposiciones, en este caso aprobadas, sean vigentes. Y esto también incluye, es importante, la implementación de elecciones judiciales a partir de junio de 2025. Esta situación pues ha intensificado, a decir verdad, el debate sobre la separación de poderes y la autonomía del poder en México. Pero ¿por qué no pasa? Es crucial lo que sucedió el día de antier. Aquí, bueno, hay 3 ministros que se sabía que iban a votar en contra de la invalidación parcial de la reforma judicial, pero no se esperaba que iba a ser otro ministro el que diera la boga o que diera la pauta que esto sucediera, y fue por parte del ministro Alberto Pérez Dayán. Su voto fue decisivo para que no se alcanzara la mayoría necesaria de 8 ministros. Pérez Dayán argumentó que la Corte no debía exceder sus atribuciones al revisar reformas constitucionales pues aprobadas por el Poder Legislativo, y también sugirió que hacerlo podría interpretarse como una insensatez y una extramilitación de funciones, cosa que no decía los días pasados. Por allá, en un escenario más político, se dice que hasta lo amenazaron con abrirle carpetas de investigación. Pero bueno, eso es lo que se dice en los corredores políticos. Como tal, no hay una afirmación muy exacta al respecto, pero sí fue su voto el decisivo y muy extraño, la verdad, y a decir verdad, también muy triste. Ahora, se discutió el tema de la legitimación y la procedencia del proyecto de sentencia, más no el tema de fondo, que es el cambio en la Constitución de México. ¿A qué se debe que no se viera el tema de fondo? Se debe, pues, prácticamente porque en discusiones previas, por ejemplo, la ministra Lenia Batres argumentaba en este caso que había expresado en la Corte que no tiene facultades para someter la revisión a cambios constitucionales aprobados por el Poder Legislativo, ya que, según ella, hace violatorio el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y de estados constitucionales de derecho. Pero el argumento que han venido dando constantemente es que, como ya se había aprobado una reforma previamente, la de septiembre, esto ya estaba en la Constitución y por lo tanto ya no se tenía que discutir de fondo el proyecto que se envió recientemente para invalidarla parcialmente por parte del ministro Juan Luis González Alcántara. Ese prácticamente es el argumento que se está utilizando, que ya se había aprobado previamente una reforma. Ahora, ¿se trata de ministros imparciales o politizados? ¿Qué opinas con respecto a este punto? ¿Está cuestionada su forma de proceder o fueron operadores jurídicos judiciales imparciales? Aquí
desde luego de los 4 que votaron en contra de invalidar la reforma, yo les decía ahorita, no, es muy extraño lo que pasó con el ministro Alberto Pérez Dayán, porque él sí tenía una postura desde luego partidista en toda su carrera en el Poder Judicial. No obstante, sí las elegidas por el anterior presidente López Obrador, como Yasmín Esquivel Moza, Loretta Ortiz y la ministra Lenia Batres, sí tienen marcada claramente una tendencia a favor del partido oficialista Morena. Inclusive en el caso de Loretta Ortiz y Lenia Batres ya habían sido funcionarias del Poder Ejecutivo. Entonces, pues vaya, sí, abiertamente ellos lo dicen, que cuando sean las elecciones, su argumento para poder captar votos y ellas estar dentro de las ternas es que fundaron Morena. Con eso lo digo todo. Sí, están muy cargados en ese aspecto a inclinaciones políticas, partidistas. Ahora, 8 de ellos han renunciado recientemente al cargo, quedan 3. ¿Cómo se ve afectado el funcionamiento de la máxima instancia judicial de México, habiendo renunciado la mayoría de sus integrantes? Aquí lo que sucede es que en el proyecto que se aprobó en septiembre, la reforma que se aprobó en septiembre dice en uno de sus transitorios que que los ministros, para hacer efectivo las remuneraciones que les tocaba por ley, tenían que renunciar la semana pasada. Y 8 de los ministros, hicieron factible o hicieron uso de esa instancia jurídica para poder renunciar. Pues, ¿cómo afecta? En una parte, pues se dice que ellos lo hacen para no legitimizar algo con lo que no están en nada de acuerdo, que es la reforma judicial, pero por otra también el oficialismo dice, bueno, es que están renunciando para seguir obteniendo esos grandes privilegios de dinero, a pesar de que en la reforma que ellos implementaron dicen que lo podían hacer. Posiblemente, y así lo ha dicho el presidente de la Cámara de Senadores, Fernández Noroña, es que ellos van a consultar con su parlamento para ver si dejan o no renunciar o aprueban o no aprueban las renuncias de estos 8 ministros. A decir verdad, por parte de la población, pues ya hay un desánimo completo porque se les decía a los ministros que siguieran en sus cargos para seguir haciendo frente y lucha en defensa del Poder Judicial. No es así y entonces para junio del 2025 estarán dejando sus cargos. Ahora, ¿qué mecanismos existen, qué otros mecanismos constitucionales existen para tratar de frenar esta reforma judicial que afectará gravemente la institucionalidad democrática del país? ¿Qué se puede hacer? Hay 3 mecanismos que nos brinda la ley. En primer está la ley, el amparo, está la acción de inconstitucionalidad y la de retroactividad. No obstante, Morena la semana pasada, por un albazo legislativo, es decir, un procedimiento que se hace ipso facto, fast track, quisieron meter en el artículo 1 constitucional una adición en la cual decía que no podía ser, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podía revisar el proyecto o la reforma del Poder Judicial, ya que era inconstitucional. No obstante, tuvieron muchas presiones, sobre todo por la población, se le hacía una aberración por muchos analistas, por la oposición, por los mercados, la echan para atrás, pero modifican igual otros artículos en la Constitución donde sí deja entrever que ninguna reforma constitucional que sea aprobada por el Poder Legislativo, la iniciativa se llamó la supremacía constitucional, podría ser revisada por ningún órgano del Poder Judicial. Entonces, con toda la pena del mundo lo digo, que en este momento ya no se puede hacer nada. Inclusive vámonos hasta escenarios todavía más catastróficos. El oficialismo podría hasta no tener quórum en la Cámara de Diputados y aún así aprobar una reforma. Es decir, prácticamente tienen todo el poder y no van a echar mano de ningún tipo de posicionamiento partidista de la oposición o de la ciudadanía. Ahora, con relación a la aplicación de esta reforma, ¿cómo se va a llevar a cabo la elección popular de los operadores judiciales? ¿Van a participar en elecciones de manera independiente dentro de partidos políticos? ¿Cómo va a ser esto? Sí, la reforma dice que no deben de estar sujetos a ningún partido político, que debe de ser completamente partidista. Lo que también nos han dicho y lo que están apenas resolviendo el Instituto Nacional Electoral es cómo van a financiar
Esto para empezar, ¿cómo van a financiar las campañas que deberían de hacer los ministros, jueces y magisterios? Aquí lo que pasa es que, bueno, ellos abiertamente, muchos de ellos que sí van a seguir participar en este proceso, dicen que no tienen idea de cómo va a ser el proceso para que ellos puedan hacer campaña. Si va a haber un financiamiento directamente público por parte del INE, o ellos van a tener que utilizar sus recursos propios. De en sí, pues no está como del todo permitido que sean los recursos privados los que financien campañas. Entonces me imagino yo, hasta el momento, que sí van a ser con recursos públicos. No obstante, pues aquí el tema es que, pues vaya, por una insaculación, por una tómbolas, decidieron qué ministros, jueces y magistrarios podían ser elegidos para 2025 y cuáles hasta 2027. Entonces, en este momento, muchos ya van a dejar su cargo para poder aspirar a esta elección popular de la reforma judicial. Y por otro lado, pues, ¿cómo va a ser? Pues van a aparecer 91 personas en una boleta electoral y de ahí nosotros vamos a tener que elegir 9 por cada uno de los espacios. 9 para magisterios, 9 para ministros y 9 para jueces. Es un tanto complicado porque si para los comicios presidenciales nosotros nos metemos en problemas para analizar perfiles de 3 personas, imaginen ustedes 91 personas y además en la boleta tienes que escribir con tu puño y letra cuál es el nombre de estos de los juzgadores para que tú quieres que tú sea el que te represente en la Suprema Corte de Justicia, bueno, el Poder Judicial. Asael, vamos ahora a una pausa y volvemos para conversar en el siguiente bloque del apoyo de Claudia Sheinbaum a Cuba. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de México, acompañados por Asael Polo, economista y analista político. Asael, recientemente Claudia Sheinbaum ha anunciado que apoyará a Cuba por razones humanitarias con la entrega de unos 400.000 barriles de petróleo. ¿Qué revela esta postura política, esta situación, esta ayuda que está haciendo el gobierno mexicano a la dictadura cubana para ti? Yo voy a ser muy sincero con esto. En México tenemos muchos temas de urgente resolución, de urgente ejecución para tratar de salvaguardar la seguridad nacional del país, sobre todo lo que están pasando como en estados como en Sinaloa, Guerrero, como en Chihuahua, como en Zacatecas, donde la violencia y el crimen organizado se ha apoderado completamente de la ciudadanía y ha frenado de forma muy abrupta el mecanismo económico para toda la población. Es ahí en donde tendría que estar así echando mano la presidenta para ayuda humanitaria. Bueno, no tanto como ayuda humanitaria, sino por lo que le corresponde a los ciudadanos por ley o lo que está pasando en Guerrero con estas inundaciones tan catastróficas que de verdad que las imágenes son muy tristes para nosotros. Pero vamos a ver, lo que está pasando aquí con Cuba sí generó críticas prácticamente homogéneas, porque tiene pues prioridades. Se ve que este gobierno tiene prioridades internas desatinadas. Por ejemplo, los recursos nacionales se dice que hay un recurso nacional en disputa, ¿no? Entonces, la medida generado de esta ayuda humanitaria por barriles de petróleo sobre si el gobierno mexicano debería priorizar las necesidades internas antes que destinar recursos a otros países. Lo mencionaba en este momento, México enfrenta retos energéticos propios, por un lado, como lo que está pasando con CFE y Pemex, que no es poca cosa, están endeudando al país, como la inversión en infraestructura y la estabilización del suministro energético en regiones que aún frenan apagones y problemas de acceso, algo que también le está pasando a Cuba, desde luego, pero debes de mirar qué está pasando con tu política interna para poder después tú ayudar a otro país. También hay una percepción de desvío de riesgos y ojo, esto es un tema que se tiene que analizar con cuidado porque parte de la opinión pública y de muchos analistas sugieren que el petróleo enviado podría haber sido utilizado para fortalecer la seguridad energética interna o para mejorar las capacidades de refinación del país.
Entonces esto también llevó a tensiones diplomáticas, sobre todo el envío de petróleo puede ser visto como un desafío o ya se ve como un desafío a las políticas de sanciones impuestas por Estados Unidos que recientemente se votó en la ONU y otros países que buscan presionar al gobierno cubano. Esta acción puede tensar las relaciones de México con ciertos aliados, principalmente con Estados Unidos, y desde luego que va a afectar acuerdos de cooperación entre otros ámbitos. Ahora, ella ha señalado que ayuda por razones humanitarias, pero más bien se ve un posicionamiento político, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que por razones humanitarias, debido al bloqueo, ayuda enviando petróleo, lo cual es contradictorio, porque si existiera un bloqueo, no podría estar enviando petróleo a la isla de Cuba. Entonces, se puede decir entonces que no es tanto razones humanitarias, sino posicionamiento político de su gobierno en un momento, un momento que es desatinado por el contexto de que acaba de entrar Donald Trump, por ejemplo. Coincido totalmente. Si bien México ha mantenido históricamente una política de intervención, porque los mexicanos hemos padecido muchísimo la intervención de otros países y no queremos que se vuelva a repetir, pues, pero este apoyo explícito a Cuba puede ser percibido, y así yo lo considero, como un alineamiento político grave para mí, lo cual podría influir en la percepción entre socios comerciales y diplomáticos, como lo comentaba, sobre todo con Estados Unidos. Y pues, y ya viéndonos un poquito más en el tema interno, pues tiene un potencial impacto en las finanzas públicas. Aunque se ha afirmado que la cantidad enviada es mínima en comparación con la producción total de petróleo de México, el costo asociado al envío y la logística puede implicar un gasto que podría haber sido destinado a otros sectores prioritarios y muy, muy elevado y que tanto necesita México como en temas de salud y educación. Entonces también se ve como inversiones cautelosas por otra parte, ¿no? Entonces las acciones, en este caso que sí es una acción política exterior que desafían las sanciones internacionales, podrá generar esta incertidumbre entre inversionistas y analistas financieros. Y esto desde luego que afecta la percepción del entorno de negocios en México y la estabilidad económica que tenga con otros países. Por otra parte, siguiendo con este alineamiento que está teniendo Claudia Sheinbaum, ella se solidarizó con Gustavo Petro porque se le está investigando por el financiamiento de su campaña. Y Gustavo Petro habló de golpe de Estado, ¿no? Por el Consejo Nacional Electoral de Colombia. Pero al mismo tiempo ella no se ha pronunciado para nada en solidaridad con el escandaloso fraude electoral perpetrado en Venezuela, que es una dictadura abierta, ¿no? Indiscutible, ¿no? Entonces, viendo el apoyo a Cuba, este discurso, ¿qué tan a la izquierda verdaderamente está Claudia Sheinbaum? ¿Es una socialdemócrata pragmática o detrás de su aparente cordialidad hay una persona posicionada que sigue posturas de izquierda radical? Vamos a empezar diciendo que sí tiene tintes la presidenta de autoritaria, inclusive me sorprende porque yo pensé en algún momento, bueno, muchos mexicanos llegamos a pensar que ella se iba a desalinear y poner un manotazo en la mesa cuando ella fuera la presidenta y alejarse de las ideas de López Obrador, que en sí López Obrador en toda la política económica que llevó a lo largo de los 6 años de su administración no fue del todo muy de izquierda, porque vaya, sí tenía muchos nexos de negocio, sobre todo impulsados por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, pero en este caso, pues Sheinbaum se atreve a retar a los mercados. Ha dicho inclusive que si, por ejemplo, en temas de la reforma judicial, bueno, si se aprueba la reforma judicial y hay una caída, que sí va a haber una caída y se empieza ya a ver, se empieza a ser perceptible en los indicadores macroeconómicos de cómo nos está afectando, pues traen un discurso muy alineado en donde te dicen, bueno, entonces pues que no vengan aquí los gringos a invertir y que se queden en sus países y nosotros vamos a utilizar o a tomar o a fomentar políticas de autosustentables, sobre todo se habla en lo de energía y la de soberanía alimentaria. Entonces yo sí lo puedo decir, tal vez es muy pronto para ya hacer, para poder llegar a conclusiones, pero en el mes que lleva la presidenta gobernando sí está muy alineada a temas de izquierda autoritaria. Como tal, no un socialismo, no un comunismo, pero no se desafana de ese hilo. ¿Se podría decir que Claudia Sheinbaum no es demócrata en el sentido de la democracia liberal o representativa? No, desde luego no lo es. Sí, ellos se perciben como demócratas por esta
pues, por esta reforma judicial que nos quisieron meter, pero en sí es para controlar más el poder judicial y esa ha sido su bandera. No, como tal no es una demócrata, es una demócrata limitada que utiliza la discursiva para manipular a su público, para manipular a las personas creyentes en este tipo de políticas, pero todo va a tener una consecuencia y va a tener que caer. Si bien en el mediano plazo, pues pronto, por el tema de las finanzas públicas. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de México acompañados por Asael Polo. Asael, Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos y representa una figura política adversa a todo lo que representa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ella ha sido diplomática y lo ha llamado para felicitarlo. Al margen de esto, ¿cómo se verán afectadas las relaciones de Estados Unidos con México en este nuevo escenario? Voy a empezar diciendo que ella ha sido diplomática, inclusive ahí en sus redes sociales ha publicado que respeta la soberanía del pueblo estadounidense en haber elegido a Donald Trump. No obstante, él ha sido muy agresivo anteriormente con México, es un anti-mexicano, lo comentábamos igual en este espacio. Él abiertamente ha dicho todo el tipo de sanciones económicas que van a haber para México si ellos no logran controlar el narcotráfico. Y efectivamente, pues la reelección de Donald Trump, vaya, pues yo sí lo veo, igual lo comentamos en este espacio, que pone en riesgo pues las remesas. ¿Por qué? Porque México recibió aproximadamente 58 mil millones de dólares en remesas de 2023, una entrada de flujo muy importante que representa el 4.3% del Producto Interno Bruto. Entonces, en este caso, las políticas migratorias más estrictas y un aumento en las deportaciones podrían reducir la cantidad de dinero enviado a México, impactando sobre todo directamente a las familias que dependen de estos ingresos para su consumo diario y de bienestar. Esto sí va a generar roces con la política mexicana y con la política migratoria que tiene con Estados Unidos, y así ha sido por muchos años, solamente que Trump a veces no tiene la lengua larga, simplemente agarra y sí lo cumple con estas circunstancias. Y desde luego que va a haber un impacto social y económico, porque las deportaciones masivas podrían saturar los servicios sociales y de empleo en México, que de por sí tuvimos una de las caídas en empleo formal más escandalosas en septiembre de este año, y no vistas desde hace más de 60 años. Y esto incrementará la presión sobre las finanzas públicas, políticas públicas, porque sabemos que México ya elevó a rango constitucional muchísimos programas sociales y entonces esos ya no se pueden manipular dentro del presupuesto de egresos. Es algo que ya estás tú comprometido a tener que financiar año con año en cada ejercicio fiscal, y pues también los recursos estatales. Yo lo digo porque el regreso forzado de miles de migrantes podría elevar la tasa de desempleo, que se ubicó en 3.1% en 2023, algo elevada, y genera problemas de integración en las comunidades de origen y sobre todo con las comunidades de Estados Unidos. Nos ha acompañado desde Ciudad de México Asael Polo, economista y analista político. Asael, como siempre, ha sido un gusto. No, el gusto es mío y esperemos estar nuevamente en este espacio. Les mando un abrazo y un saludo a todo su auditorio. Saludos, saludos. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.